que está radicado y que está puesto en tabla hoy en la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados. Estamos hablando de la votación del proyecto de admisión justa, uno de los más emblemáticos del Mineduc. Sí, en los últimos días la ministra del ramo ha defendido en distintas instancias la presentación de esta iniciativa y durante el fin de semana, de hecho, surgió una nueva polémica debido al envío masivo de correos electrónicos con información sobre el proyecto enviado a los mails de los apoderados que postularon a través del sistema de admisión escolar. Bueno, nos acompaña en el estudio la diputada Camila Rojas, presidenta de la Comisión de Educación de la Cámara. ¿Cómo está, diputada? Diputada, bienvenida. Bien, gracias. A ver, en primer lugar, vamos a esta polémica. Ha habido molestia, lo han manifestado ustedes, también se pronunció Contraloría, porque acá el Ministerio de Educación habría ocupado las casillas de correo electrónico que esos padres utilizaron para el sistema de admisión escolar para enviar información de este proyecto. ¿Cuál es el problema con enviar información? Dice la ministra Cubillo, si esto lo hemos hecho siempre. Sí, a ver, lo primero es decir que esto no es información. Lo que envió la ministra es más bien un panfleto referido a la posición del gobierno de un proyecto y de hecho inclusive aludiendo una posición respecto de cómo ha actuado la oposición. A mí me parece que eso no puede ser catalogado como información. Yo absolutamente de acuerdo con que se envíe información a los apoderados, pero el segundo problema que tiene esto es que hay un grupo de apoderados que el año pasado postuló al sistema que dio su correo en el marco de recibir información sobre el proceso de postulación, por lo tanto no para recibir otro tipo de datos, y en ese sentido con la oposición vamos a presentar los antecedentes tanto en Contraloría como en el Consejo para la Transparencia, precisamente para que se revise esa situación. ¿Cuál es la importancia de hacer esta queja y de quedarse en la situación administrativa? En el sentido de que, claro, algunos podrán decir, sí, a mí me molesta, yo me siento pasado a llevar. La misma Contraloría ha dicho, hay que proteger los datos privados. Pero yendo más al fondo, ¿cuál es la importancia de hacer esta queja? Bueno, primero es que hay un grupo de apoderados que está molesto con la situación y nosotros no podemos desoír ese llamado que nos están realizando. Y en segunda instancia, porque no puede ser que la ministra tome esta actitud respecto de la relación con los apoderados y apoderados y respecto de la relación con la oposición también. Hoy día nosotros nos quedamos sin contraparte para dialogar, básicamente, porque la ministra está obstinada con un proyecto. Por supuesto que ella puede tener su posición. Sin embargo, llegar a este nivel, esto no ha pasado nunca antes. Una ministra ha estado enviándole un correo de estas características a apoderados y apoderadas donde claramente declara una guerra con la oposición. A mí me parece que es un absurdo. Diputada, impresentable. aclaremos qué es lo que se va a votar el día de hoy, porque Admisión Justa no ha sido un proyecto fácil. Incluso la ministra se ha allanado a dividirlo en dos proyectos distintos. ¿Qué es lo que hoy se va a votar y cuánta disposición de la oposición hay para poder dejar pasar este proyecto para el gobierno? Sí, mira, hay que recordar que al comienzo se iba a presentar un proyecto de admisión justa. A raíz de eso, como oposición, nosotros también presentamos un proyecto que también se vota hoy, que es conocido como Ley Machuca, que son ajustes al sistema de admisión escolar y además que se acepte un porcentaje de estudiantes prioritarios en los colegios particulares pagados. Ese es el proyecto que presentamos como oposición cuando el gobierno anunció que iba a presentar admisión justa. El gobierno presentó un proyecto, lo retiró, ingresó otro en marzo y hoy día lo que se vota es la parte de la Cámara de Diputados. El proyecto que el gobierno presentó lo que hace es que se pueda seleccionar a un 100% en los colegios de alto desempeño y además considera que estos colegios, por eso alto desempeño, es a los que tienen esa categoría según los resultados del CIMSE y otras consideraciones, entre ellos convivencia. Perdón, ¿eso significaría que colegios emblemáticos de excelencia, pongamos como siempre el símbolo en el Instituto Nacional, que ha sido en la historia un liceo de excelencia, se pudiera seleccionar nuevamente al 100% de sus estudiantes? Así es, pero también con cuotas de inclusión, entiendo. Con cuotas de estudiantes que pertenezcan al primer y segundo quintil. Ya. Ahora el gobierno defiende esto del mérito. En definitiva, dice que el sistema actual que está utilizándose, que fue el que se modificó en el gobierno anterior, el sistema de admisión escolar, no recoge destacar, reforzar el esfuerzo de los alumnos que tienen mejor rendimiento, que hicieron más la pega, las familias que se esforzaron, los que tienen mejor asistencia. Eso es lo que han enfatizado. Sí, primero decir que además de estos colegios emblemáticos, que son los que tú mencionabas, se sumarían otros colegios, entre ellos particulares subvencionados. Por lo tanto, se crearía un subsistema de colegios que pudiesen seleccionar. Entonces, el fin de semana aparecía un estudio de la Universidad Católica precisamente que hacía referencia a esto, tener
un subsistema dentro del sistema educativo que permita la selección. Había una discusión bien contundente en este sentido, Gonzalo, y efectivamente la posición del gobierno es poder retomar esta senda de la selección. Ahora, pensémoslo así, hoy día el sistema tal y como está compuesto dice que, por ejemplo, una escuela cuando tiene resultados insuficientes, también a raíz del CIMSE, esa escuela puede ser cerrada. Si este proyecto se aprobara, tendríamos escuelas que por insuficientes pudieran ser cerradas y escuelas que por alto desempeño entonces podrían seleccionar al 100%. Si nosotros pensamos un sistema así, o sea, esto es absolutamente garrote y zanahoria. A nosotros nos parece que los estudiantes no pueden ser valorados simplemente por sus notas o por su desempeño, porque sus notas y su desempeño muchas veces, de hecho, la mayoría de las veces está relacionado con el comportamiento de sus apoderados. Por lo tanto, lo que estamos diciendo, si aprobamos un proyecto así, es que hay niños y niñas que no se merecen una tan buena educación finalmente por la familia en donde nacieron. ¿Pero tú crees que el esfuerzo es solamente por la familia? O sea, generalmente, la mayoría de las veces está directamente relacionado con el esfuerzo de la familia y de hecho el gobierno en su discurso así también lo plantea. Ahora, por ejemplo, hay muchos niños que no tienen un desempeño sobresaliente precisamente por condiciones materiales, otros sí. Ahora, lo que nosotros estamos diciendo es que la educación no se trata de eso, no se trata simplemente de premios y castigos. Y en ese sentido nos parece además que acá hay un problema que es mucho más importante y mucho más estructural, que tiene que ver con que necesitamos mejorar la mayoría de las escuelas para tener escuelas suficientemente deseadas por los apoderados. Porque lo que hemos visto a raíz de la implementación del sistema de admisión escolar es que los apoderados concentran su preferencia en un grupo muy pequeño de escuelas. Claro. Y eso es porque solo esas escuelas son consideradas buenas por los apoderados y la mayoría de las escuelas no. Sus apoderados no quieren mandar. Claro, y que seguramente ahí radica el gran problema de la educación chilena, que es tremendamente segregada y por eso tenemos colegios con sobredemanda y otros a los que en realidad los apoderados sienten que fue malo quedar ahí porque no era su primera opción. U otros, perdón, 849, donde no recibieron ni ninguna postulación. Uno dice, qué raro. Claro, ¿cuál de las propuestas, la de ustedes, de la oposición o del gobierno, está resolviendo eso? Ahora, perdón, me gustaría, ya que tenemos este sistema y ya que Chile es tremendamente segregado por clases sociales y sabemos que los privados, colegios pagados, atienden al 7% de la matrícula, pero son los que terminan teniendo las mejores profesiones, los que van mayoritariamente a la universidad. Hay una sobrerepresentación. Entonces, muchos expertos, o varios, y me ha parecido a mí atendible dentro de la discusión, señalan que la forma de romper, de alguna manera, hasta ahora, con esa élite monolítica, muy ABC1, que proviene de esos colegios privados pagados, ha sido justamente a través de colegios de excelencia. Voy a nuevamente poner como ejemplo porque es más fácil hablar del Instituto Nacional. Desde el Instituto Nacional han llegado a convertirse en presidente de la República, en profesionales destacados, a lo mejor estudiantes que en otro colegio no habrían tenido este ascensor social. Y eso se ha hecho, dicen estos expertos y también gente de la oposición, gracias a la selección de esos colegios, que son tremendamente exigentes, que buscan el mejor rendimiento y las mejores notas. Desde ese punto de vista, ¿no es atendible lo que dice el gobierno? Yo insisto que es como el único punto positivo que he escuchado de parte de los expertos. Sí, a ver, lo primero es decir que actualmente el sistema permite la selección de un porcentaje de estudiantes precisamente en esos colegios que tú mencionas. Por lo tanto, esta discusión fue considerada en el marco de la ley. Un 30% de los estudiantes pueden seguir siendo seleccionados en esos colegios. Claro, porque lo que se quiere ahora es llegar al 100%. Y nosotros creemos que eso es negativo. Y si tú piensas efectivamente en esos colegios que tú misma mencionas, entre ellos el Instituto Nacional y otros colegios emblemáticos de Chile, la característica principal que tienen esos colegios es que son heterogéneos. Si tú miras los índices de vulnerabilidad de esos colegios, están entre el 40, 60, 70%. Pero lo que tenemos entre los demás colegios, de hecho, es todo lo contrario. Tenemos colegios que en los particulares pagados reúnen completamente a las clases más acomodadas y en la mayoría de los colegios municipales teniendo índices de vulnerabilidad sobre el 90%. Entonces, una característica que debiésemos resaltar precisamente para esa movilidad social que se menciona es la heterogeneidad de las escuelas. Porque evidentemente es más fácil hacer clases en un colegio heterogéneo que en un colegio donde la población es completamente segregada. No, sí, yo entiendo, obvio, si tienes puros niños vulnerables es mucho más difícil porque tienes que nivelar esa brecha que viene desde la casa, muchas veces con menos capital cultural, con familias que a lo mejor no han estado o no han podido estar tan comprometidas, eso yo no entiendo.
pero en el fondo lo que dicen los expertos es que estos colegios como el Instituto Nacional o liceos de excelencia, siendo heterogéneos, han optado por seleccionar por mérito Sí, y mira. que por eso han logrado poner a sus alumnos dentro de una élite que si no sería mucho más monolítica, porque seguramente estaría compuesta solo por los colegios privados. Lo cierto es que es una discusión completamente abierta entre los expertos. De hecho, la hemos revisado en la comisión y que tiene que ver con si hay o no hay efecto par, efectivamente la importancia de seleccionar o no por nota. Nosotros no estamos diciendo que se acaben los colegios de alta exigencia. De hecho, esos colegios van a poder seguir existiendo. Y hoy muchos colegios bicentenarios no pueden seleccionar al 100% y siguen siendo colegios de alta exigencia. De hecho, a mí me toca ver en San Antonio precisamente que hoy día el Colegio Bicentenario no puede seleccionar al 100% de sus estudiantes y aún así tiene que seguir manteniendo un ritmo de alta exigencia porque finalmente eso es parte de su proyecto educativo, tal como puede haber un colegio artístico, un colegio deportivo, un colegio de alta exigencia. Lo que nosotros estamos diciendo es que no es necesario seleccionar al 100% de sus estudiantes para tener como categoría alta exigencia, porque finalmente es el apoderado o apoderada quien va a decidir llevar o no a su hijo a un colegio de alta exigencia. Bien, diputada Rojas, gracias por venir esta mañana. Muchas gracias a ustedes. Nos Muy buenos quedamos días. atentos a esa votación. Que tenga un buen día.